Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ingeniería Industrial, la materia de Ingeniería de Procesos. El grupo está conformado por Tumbaco Cedeño Adriana Carolina, Carreño Cedeño César Samuel, Robles Delgado Jacinto Rodrigo y quienes habla Cedeño Barcia Melanie Analía. Esta materia es impartida por el ingeniero Yuber Azúa y el tema que nos toca dar es medición de presión. ¿Qué pasa lo siguiente? Bueno, la medición de presión, esta puede inferir en el volumen, el flujo y la densidad de un fluido. Pues como introducción podemos decir que vamos a analizar las tecnologías más importantes utilizadas en los sensores de presión y detalles sobre instalaciones, mercado y tendencias de transmisores de presión. Históricamente, Galileo Galilei montó el primer medidor de presión utilizando un termómetro en el cual el tubo se enfriaba aumentando la presión y empujaba el agua hacia afuera. Además, en el año 1643, el evangelista Torricelli desarrolló el barómetro, que calculaba la presión atmosférica con mercurio, sellando en una de las extremidades y sumergiéndolo en una tina con mercurio. Además, en el año 1648, Pascal usó el barómetro para mostrar que en el alto de las montañas la presión no iba a ser la misma, con el mismo barómetro. Podemos decir que la presión es la fuerza ejercida por un fluido en una unidad de área de la superficie que lo rodea. Es decir, que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Las razones por las cuales se debe medir la presión en un proceso es por la calidad del producto, la seguridad, la medición de nivel y la medición del flujo. En la calidad del producto depende de las presiones que se deben mantener en el proceso. En la seguridad puede ser un ejemplo en los recipientes presurizados, donde la presión no debe exceder un valor máximo dado por las especificaciones del diseño. Además, podemos notar el sistema internacional de las unidades de presiones que podemos encontrar. La básica es la unidad de Pascal, que es igual a la fuerza ejercida sobre un área de metro cuadrado. También podemos ver las unidades de kilogramos sobre centímetros cuadrados, en bar, etcétera, en atmósfera, en mercurio y kilopascales, como podemos notar en la tabla. A continuación tenemos los tipos de presiones. Podemos notar 6 tipos de presiones que están graficadas en el lado izquierdo. Como líneas base tenemos la presión atmosférica normalizada, en línea roja la presión barométrica en línea azul y la presión cero absoluta en línea negra. En la presión absoluta, esta se mide a partir de la presión cero de un vacío absoluto. La presión atmosférica barométrica, esta es la que ejerce la atmósfera objeto en el lugar de la Tierra. En que se ponga en contacto este objeto. La presión atmosférica normalizada, esta es normalizada que es igual a 101.325 pascales o 760 miligramos de mercurio. La presión manométrica relativa, esta se mide como referencia arriba de la presión atmosférica. La presión negativa al vacío, esta es medida como referencia por debajo de la presión atmosférica. Y la presión diferencial mide la diferencia entre dos puntos de presiones diferentes.
Los instrumentos para medición de la presión. Estos son medidores de presión fabricados para medir la presión sanguínea, la presión de líquidos y gases en tuberías o en tanques de almacenamiento. Y la presión atmosférica, a grandes rasgos, teniendo para cada uno su uso diversos equipos disponibles de acuerdo a las necesidades. Bueno, pues esto dependiendo de las aplicaciones de los medidores de presión, son las unidades disponibles para su resultado. A continuación vemos la clasificación, que podemos tenerlos en columnas de líquidos e instrumentos elásticos, instrumentos electromecánicos y electrónicos. Dentro de las columnas de líquidos podemos tener manómetro de presión absoluta, manómetro de tubo en U y manómetro de pozo, entre otros. Dentro de los instrumentos elásticos tenemos tubos de Bourdon, fuelles y diafragmas. Dentro de los instrumentos electromecánicos y electrónicos tenemos los transductores de presión resistivos, transductores de presión capacitasivos, entre otros. Ya, el manómetro de tubo de Bourdon. Este es un medidor de presión que tiene una amplia variedad de aplicaciones para realizar mediciones de presión estática. Este es barato, consistente y se fabrica en diámetros de 2 pulgadas. Esto quiere decir 50 milímetros. En carátula y tiene una exactitud de hasta el 0.1% de lectura a escala plena. Este con frecuencia se emplea en el laboratorio como un patrón secundario de presión. Ya, este manómetro en los que la sección transversal del tubo es elíptico o rectangular y es en forma de C, como lo podemos ver en la imagen que tenemos allí. Ya cuando se aplica esta presión interna al tubo, se reflexiona elásticamente y proporcionalmente a la presión y esta se da una deformación que se transmite a la cremallera y de esta al piñón, que hace girar a la aguja indicadora a través de su eje, como lo podemos observar allí, que tiene las partes más importantes y de entre de ellas está el eje de aguja, como ya lo mencioné. Ya, el manómetro de tubo abierto. Este es un aparato muy común para medir presión manométrica. Es el manómetro de tubo abierto, que consiste en un tubo en forma de U, como lo estamos viendo en la imagen. Este de aquí contiene un líquido que generalmente es mercurio. Cuando ambos extremos del tubo están abiertos, el mercurio busca su propio nivel, ya que se ejerce a una atmósfera de presión sobre cada uno de ellos. Cuando uno de los extremos se conecta a una cámara presurizada, el mercurio se eleva hasta que las presiones se igualen. La diferencia entre estos niveles de mercurio es una medida de presión manométrica. La diferencia de presión absoluta en la cámara y la presión atmosférica en el extremo abierto. El manómetro se usa con tanta frecuencia en situaciones de laboratorio que la presión atmosférica y otras presiones se expresan a menudo en centímetros de mercurio o pulgadas de mercurio, como podemos verlo en la imagen que está allí. Bueno, yo le voy a hablar sobre los barómetros. Son instrumentos utilizados para medir la presión atmosférica. Se utilizan sobre todo en la meteorología, como un complemento de otros instrumentos y proporciona datos importantes sobre la evolución de las condiciones externas. El estudio de la presión atmosférica, que no es perceptible, permite a los meteorológicos, aficionados y expertos hacer una evaluación más fiable de la predicción del tiempo. Se preguntarán, ¿para qué sirve un barómetro? Se sabe desde hace mucho tiempo que el estudio de las variaciones de presiones atmosféricas permite predecir la evolución del tiempo. Las perturbaciones atmosféricas son responsables de las variaciones de presión, siendo una presión baja y sobre todo si es un descenso rápido, nos indica una presión y por lo tanto el mal tiempo. Del mismo modo, un aumento de la presión atmosférica suele indicar que vuelven al buen tiempo. Estas predicciones a corto plazo son muy útiles para evaluar la predicción del tiempo en las próximas horas. El barómetro es, por tanto, una de las herramientas más útiles para los jardineros, así como para las personas que trabajan al aire libre, ya que le permiten planificar actividades deportivas de ocio al aire libre.
Siguiente. Bueno, se preguntarán también qué tipo de barómetros existen. Tenemos también los que son los barómetros a gas. En este caso, un determinado volumen de gas se comprime o expande dependiendo de las presiones atmosféricas. Luego tenemos lo que son los barómetros de mercurio, también conocidos como barómetros de Torricelli, llamado así por su inversor. El barómetro de mercurio mide la presión de un tubo de vidrio evaluando el equilibrio entre el peso del aire y el peso del mercurio. Se utiliza cada vez menos debido a la fragilidad del vidrio y la toxicidad del mercurio. Un tubo de vidrio de unos 850 milímetros de altura cerrado por el extremo superior y abierto por el extremo inferior. Cuando el tubo se llena de mercurio y se coloca al extremo abierto de un recipiente lleno del mismo líquido, el mismo tubo cae hasta una altura de unos 760 milímetros por encima del nivel del recipiente y deja un vacío. Cuando el nivel de mercurio se lee con una escala graduada denominada Nonius y se efectúan las correcciones oportunas según las altitudes, latitudes y la temperatura del diámetro del tubo. La lectura de un barómetro de mercurio puede tener una predicción de hasta 0,1 milímetros. Bueno, y esa chica no está llamando. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre los manómetros aneroides. Se mide la deformación de un cuerpo metálico por efecto de la presión atmosférica. Se emplean con alímetros ya que la presión disminuye rápidamente al aumentar las altitudes. Por ende, para predecir el tiempo es impresionante averiguar el tamaño, forma y movimiento de las masas del aire continentales. Además de eso, tenemos lo que son los barómetros electrónicos. Estos modernos dispositivos traducen las variaciones de las presiones en valores numéricos. La lectura se realiza en una pantalla digital. También tenemos los otros que son los barógrafos, también conocidos como barómetros registradores. Estos dispositivos registran todas las variaciones de presión en un papel cuadriculado o almacenan los datos en los casos de versiones electrónicas. Ya, yo voy a continuar con las aplicaciones de estos medidores de presión que se dan en la vida diaria. Dentro de las aplicaciones tenemos lo que es la refrigeración, tenemos lo que son los neumáticos de los vehículos y los frenos hidráulicos. Para lo que es la refrigeración, pues la aplicación alternativa de presión es elevada y baja, haciendo circular un fluido en los momentos de presión por una tubería. Cuando el fluido pasa de presión elevada a baja en el evaporador, el fluido se enfría y retira el calor dentro del refrigerador. Como el fluido se encuentra en un ciclo cerrado, al ser comprimido por un compresor para elevar su temperatura en el condensador, cambia de estado líquido a alta presión nuevamente y está listo para volverse a expandir y retirar el calor. Para los neumáticos de los vehículos, pues aquí decimos que se inflan a una presión de 206 pascales, lo que equivale a 30 psi, para que tengan elasticidad ante fuertes golpes. El aire queda encerrado a mayor presión que la atmosférica dentro de las cámaras. En el tema de lo que son frenos hidráulicos, pues decimos que hay muchos automóviles que tienen sistemas de frenado antibloqueo para impedir que la fuerza de fricción de los frenos bloquee las ruedas. Un sensor controla la rotación de las ruedas del coche cuando los frenos entran en funcionamiento. También si una rueda está a punto de bloquearse, los sensores detectan que la velocidad de rotación está bajando de forma brusca y disminuyen la presión de lo que sería el freno. Un instante lo que esto va a impedir que se bloquee. Y pues dentro de los sistemas de frenado tradicionales también consiguen que el conductor controle con más eficacia lo que es el automóvil. Ahora les voy a dar una pequeña conclusión con relación al tema que acabamos de explicar. Pues los instrumentos de medición de presión pues permiten como tal medir la presión directamente. Los principios se utilizan también en lo que es la determinación de las temperaturas, los flujos y los niveles de líquidos. También es muy importante conocer cuáles son los principios generales de la operación y los tipos de instrumentos, así también como los principios de lo que es la instalación y la forma en la que se deben mantener los instrumentos y la manera de cómo se deben calibrar. Los instrumentos de presión se usan como tal para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición
y pues como en sí podemos decir que lo que van a hacer es medir la realidad de diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Pues muchas gracias por escuchar nuestra exposición. Esto es todo.